Bueno, chicas, están viendo pantalla y me escuchan, ¿cierto? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces les decía que cuando hablamos de paisaje, ¿cierto? Hablamos de un lugar que tiene cierta composición de ecosistemas que nos ubica espacialmente de qué estamos hablando, ¿cierto? Y que nos da a entender las características del lugar y de qué se compone el lugar, ¿cierto? Les decía la playa, ¿cierto? La zona costera, arena, el mar, ¿cierto? Las palmeras, la brisa, ¿cierto? En el mar ecosistemas de arrecifes de coral o manglares, ¿cierto? Ecosistemas de tipo costero. Dentro de la playa, pues ya hablaremos del tipo de ecosistema del cual estemos hablando, si es selva húmeda tropical, si es una ciénaga, si es una sabana, ya depende de lo que estemos hablando del ecosistema, ¿sí? Pero entonces, hablamos de una playa, pensamos la arenita, la palmera, el mar, ¿cierto? Eso básicamente es un paisaje, ¿sí? Y hablamos de la zona altoandina, ¿cierto? Que básicamente son montañas, montañas y más montañas, ¿cierto? Que dentro de las montañas van a estar gran cantidad de ecosistemas que pues van a depender de la altura, ¿cierto? La parte más alta de una montaña, pues si es muy alta va a tener nieves perpetuas y si vamos bajando van a ir apareciendo los diferentes ecosistemas como el páramo, más abajo bosque altoandino, más abajo bosque andino y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, podemos entender que un paisaje es un lugar con ciertas características tanto climáticas como geográficas y topográficas, además de relieve, ¿cierto? En las cuales se puede entender el cómo es un lugar, ¿cierto? Y entonces, hablando de estas zonas y de sitios de especial significación paisajística, podemos decir que son ciertos lugares o ciertos espacios los cuales están destinados a la contemplación de sus atributos físicos, ¿sí? En este caso, estos atributos físicos y esos recursos que se encuentran en estos lugares que son especiales paisajísticamente, no van a ser o más bien, en estos lugares no se podrá realizar explotación en la cual se pueda realizar ciertas intervenciones que degraden el ambiente, ¿cierto? No son zonas de protección ambiental, pero por su alto valor paisajístico tampoco podrán ser alterados porque pues dañan la estructura del paisaje. Eso llamativo, eso lindo del sitio no podrá ser degradado, ¿sí? Entonces, como les decía, son lugares no explotables en los cuales no hay posibilidad de intervención, ¿cierto? Y en este caso, pues lo que se pretende es conservar esa característica específica, ¿cierto? Y estos lugares pues van a corresponder a las áreas que por su belleza natural e interés cultural se pueden vincular a programas de ecoturismo o patrimonio cultural, ¿cierto? Entonces estas zonas, como les digo, que tienen alto valor paisajístico, no van a poder ser explotadas, por lo tanto en estas zonas se van a utilizar para realizar actividades tales como el ecoturismo, ¿cierto? Que nos encanta ver paisaje, nos encanta ir a conocer, mirar por todo lado, ¿cierto? Entonces, ir a conocer, ir a senderear, ir a caminar y pues tomarse la foto, por lo menos, ¿cierto? Y también estos lugares como que son de alta significación paisajística se pueden considerar como patrimonio cultural, ¿cierto? Ya va a depender si va a ser patrimonio cultural de la nación, patrimonio cultural de la región o del departamento, ¿cierto? Y también va a depender si va a ser patrimonio cultural de la humanidad, ¿cierto? Si esto tiene un alto impacto en la humanidad del mundo, por decirlo así, en este caso ya depende del cómo se le va a dar esa categorización, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, el Nevado del Ruiz. ¿Lo conocen, chicas? ¿Conocen el Nevadito del Ruiz? No, profe, ya quisiera uno. Conocemos dónde queda, profe, pero de... Bueno, no se preocupen que yo tampoco lo conozco. Sí, también sé dónde queda, pero tampoco he ido. No he tenido la oportunidad de tener así un parchecito grande para irme a pasear. Pero bueno, si algún día nos salen, nos dan buena plática acá en el ITP, nos vamos para el Nevado del Ruiz. Bueno, Profe, una pregunta. dime. Saliéndome, pero de acá del tema.
las exposiciones, las ponencias que hay hoy de los semilleros de investigación, en su propuesta, ¿usted la va a sustentar o las niñas que son con usted? No, la sustentan ellas. Yo entro ahí como asesor, sí, como asesora entraría yo ahí. Pero de todas maneras, Ah, como por el simple hecho de inscribirme y de yo ser la asesora de ellas, pues me van a dar mi certificadito, ¿sí? Entonces ya, ellas en mi semillero van a ser las que van a presentar, ¿sí? Porque a mí la ya. profe Adriana me dijo, las chicas, las que deben presentar son ellas, más no usted, me dijo la profe Adriana. Y yo, bueno, de todas maneras, como había tenido que sustentar la semana antepasada para el grupo GRAM, ya la presentación estaba lista. Ya solamente tuvieron que estudiar y como que ajustar el tiempo de presentación a 15 minutos nomás. Ya, profe. Ujú. Bueno, chicas. Entonces, les decía que en este caso el Nevado del Ruiz, por su importancia paisajística, ¿cierto? Y podríamos decir también que por su importancia ecológica, es un lugar que no se puede explotar, ¿cierto? Yo creo que ustedes no han escuchado que en el Nevado del Ruiz se estén realizando actividades de extracción de, no sé, de cierto mineral o lo que sea, ¿cierto? Porque uno, pues están descongelando los glaciales y la idea pues no es llegar allá a fomentar que se sigan descongelando, ¿cierto? Por todo este cambio climático. Y dos, porque son lugares tan bonitos acá en Colombia, pues cuando nieve, ¿cierto? Entonces son lugares tan bonitos, tan llamativos, que sirven para hacer senderismo. No sé si ustedes han visto fotos de sus amigos, gente que haya ido allá, que es relativamente fácil ir allá. Obviamente toca ir con alguien que conozca. Obviamente le va a dar uno el yello o ¿cómo es que le dicen? Ya no me acuerdo, ¿cómo es que le dicen a esa cosa que le falta a uno el aire y se desmaya? Obviamente le puede dar a uno eso, pero pues ya le toca a uno ir sabiendo sus capacidades, ¿cierto? Entonces es un lugar donde se puede hacer senderismo, ecoturismo, se puede ir a conocer, tomarse la foto, tocar la nieve, ¿cierto? Donde no se hace intervención y que es un lugar turísticamente llamativo. No solamente van colombianos, sino que van turistas de todo el mundo, ¿cierto? Entonces es un lugar que es muy importante para la humanidad de la región, por decirlo así, debido a las características de este sitio. Hablamos también del río de los 7 colores que queda en Caquetá, ¿cierto? En este lugar, pues lo que se menciona es que se pretenden hacer actividades como el fracking, porque se ha encontrado que es una zona muy rica en petróleo. Pero ¿cómo se va a ir allá, a un lugar tan bonito, tan llamativo, que seguramente no existirá en otro lugar del mundo? O pues si lo existe, pues tendrán ciertas características diferentes. Y pues la cosa es evitar que en estos lugares pues se pierda esas características paisajísticas tan importantes que pues nos van a ayudar a entender o más bien que nos van a dar esas características especiales del paisaje que van a llamar la atención, que la gente va a querer ir a conocer, ir a turistear, ir a tomarse la foto, ¿cierto? Entonces, pues en estos sitios de especial significación paisajística, en mi opinión, también podrían convertirse en zonas de protección natural, porque pues si no se interviene el lugar debido a la importancia paisajística que tienen, pues las comunidades bióticas que se encuentren circundando estos lugares, pues van a poder conservarse para cierto tiempo que tenga que vivir la especie, ¿cierto? Entonces, por eso vemos que los glaciales y estos lugares pues no van a ser muy intervenidos, ¿cierto? Y pues la fauna y flora que se encuentra asociada a estos lugares pues va a ser obviamente, a estos pues va a ser muy poca, ¿cierto? Ya va a depender del lugar del que estemos hablando que tenga una alta significación paisajística, una alta significancia paisajística. ¿Claro hasta el momento? Sí, profe. Vale. Y entonces, para realizar todo esto de la zonificación ambiental, ¿sí? Entonces, lo que se debe hacer, ¿cierto? Todo esto que ya hemos hablado, la definición de ciertas áreas,
la definición de si es de alto riesgo, si es de preservación, si es para uso socioeconómico, bueno, lo que sea. Para definir estas zonas ambientalmente hablando, pues se habla de se debe hacer una línea base, ¿sí? Que esa línea base va a ser esa investigación en la cual pues se va a entender de qué se compone el territorio y pues en la que se va a hacer la identificación y o la caracterización de los factores tanto físicos como biológicos, como socioeconómicos y ambientales que componen esos lugares, ¿cierto? Dependiendo de esos factores físicos, biológicos, socioeconómicos y ambientales, pues se va a caracterizar el lugar, ¿cierto? Se va a definir como zona de riesgo natural, como zona de especial significancia paisajística, como zona de utilización socioeconómica, ¿cierto? Pues ya va a depender. Esa línea base, pues a ustedes les va a ayudar a caracterizar o a entender de qué se compone ese territorio y a clasificar esos diferentes componentes ambientales de ese territorio del cual ustedes estén estudiando o estén hablando, ¿sí? Y pues esta línea base, como lo dice ahí la diapositiva, va a ser esa parte más importante de la zonificación ambiental, porque pues la línea base es esa parte que les va a dar esos conocimientos previos para establecer esa zonificación ambiental y establecerla de una manera correcta. ¿Qué tal uno vaya y ponga una zona de uso socioeconómico cuando es una zona de riesgo ambiental? ¿Cierto? Entonces toca entender todos esos factores físicos, biológicos y socioeconómicos para tener esa base o esa línea base, como lo mencionan, lo menciono acá, de la zonificación ambiental, que pues nos va a ayudar a entender cómo se compone y cómo está estructurado el territorio del cual estemos hablando, ¿cierto? Esta línea base, obviamente, no solo va a ser trabajada por un ingeniero ambiental o por un geógrafo o solamente por, no sé, lo que sea, ¿sí? Va a ser trabajada por muchas personas, ¿sí? Esa línea base debe hacerse una ardua investigación que sea realizada por un grupo de muchas personas, el cual sea interdisciplinario, ¿sí? Es decir, que esté el ingeniero ambiental, que esté el geógrafo, que esté el topógrafo, que esté el ingeniero civil, que esté el geólogo, ¿cierto? Personas desde diferentes disciplinas que puedan decir cómo se compone ambientalmente ese territorio, ¿cierto? Que desde la investigación del suelo, de la fauna, de la flora, se pueda decir qué se categoriza, de qué se categoriza ese, o de qué se compone ese territorio y cómo puede ser categorizado, ¿sí? Como les decía, no solamente puede ser hecho por un profesional porque una persona no se las sabe todas, ¿cierto? Por más especialista, por más diplomados, por más doctorados, por más postdoctorados que tenga, pues obviamente no va a saber, va a estar especializado en cierta rama de su profesión, pero no va a saber sobre otras disciplinas las cuales necesiten ser aplicadas para estos estudios de zonificación ambiental, ¿cierto? Y pues obviamente es muy difícil para una persona manejar todas las disciplinas del conocimiento y después que intervienen dentro de la zonificación territorial. Por lo tanto, pues se debe trabajar un grupo, con un grupo en el cual hayan integrantes de diferentes sectores del conocimiento y de la zonificación ambiental. Por eso les decía el ingeniero ambiental, pues cuando hablamos de zonificación ambiental, obviamente el primero, el ingeniero ambiental, o el biólogo, o el zoólogo, lo que sea, ¿sí? Y pues de ahí ya va a depender el geógrafo que va a ayudar a entender la geografía del lugar, el relieve, el topógrafo, el ingeniero civil que va a indicar, bueno, esta zona se puede construir, en esta no, bueno, yo ahí ya estoy pasando a inventar, pero ustedes ya me entenderán. Bueno, y dentro de esta línea base, pues deben deben tenerse en cuenta ciertos factores que van a ayudar a realizar esa o a caracterizar o a formar esa línea base
para la zonificación ambiental de cierto territorio. Esos factores pueden ser de tipo físico, como también pueden ser de tipo biológico. Bueno, ahí también me faltaría incluir los factores socioeconómicos, ¿cierto? Del sector que estemos hablando. Dentro de los factores físicos, pues se va a trabajar o se va a entender o se va a investigar cómo es el relieve de ese territorio. También cómo va a ser la topografía, de acuerdo a ese relieve y a esa topografía, cómo está organizada, podríamos decir, la hidrología y la hidrografía de ese territorio, ¿cierto? Esos suelos, cómo están conformados, qué tienen, si hay fallas geológicas, si no las hay, si hay susceptibilidad de sismos o algo así, desde la geología, la geomorfología del sitio, ¿cierto? Que está como muy relacionada con el relieve y la topografía, y además del clima, ¿cierto? Porque ya sabemos que el clima nos va a influenciar la conformación de ecosistemas y pues obviamente a partir de todo esto podemos entender cómo está estructurado el territorio, ¿cierto? Y podemos entender también cuáles serían esos ecosistemas estratégicos, cuáles no serían esos ecosistemas estratégicos, cuáles serían esas zonas a proteger, a prevenir, a restaurar, de especial significancia ambiental, ¿sí? Y tenemos pues dentro de los factores biológicos el suelo, que pues nos va a conformar o nos va a ayudar a entender esas comunidades del suelo y subsuelo que se encuentren asociadas a este, que pues nos va a ayudar a entender cómo va a estar beneficiada esa vegetación, qué nutrientes existen, qué organismos existen, qué comunidad de organismos existe en ese suelo, cómo fomentan la estructura del suelo o la disposición de nutrientes en el mismo, ¿cierto? Esa vegetación, cómo va a influenciar esa fauna, ¿cierto? Y la misma ecología del territorio, qué interacciones entre diferentes organismos se van a dar para entender, en ese caso, dentro de esa zonificación ambiental, qué tipo de área sería, ¿cierto? Ya dependiendo si hablamos de una UMA o si no hablamos de una UMA. Y si, y si hablamos de una zona de especial significancia ambiental, ¿cierto? Que en este caso ya hablaríamos de ecosistemas estratégicos. Dentro de esas zonas de especial significancia ambiental ya sabemos si son zonas de protección, si no, si no van a ser zonas de protección, y ya de todas las categorías que hemos hablado, ¿sí? Y pues entonces ahora vamos a proceder a hablar de cada una de esas, de esos factores que se deben entender para desarrollar esa línea base. ¿Hasta el momento claro? ¿O hay alguna duda? ¿No? Bueno, No, profe. vale. Entonces, como en primer lugar, vamos a hablar del relieve, ¿sí? El relieve, pues como ya todos sabemos o podemos entender, va a ser esa forma de cierto terreno que se encuentre dentro del territorio que vamos a zonificar ambientalmente, ¿cierto? Acá hablamos de las elevaciones, de las bueno, podemos hablar de los valles, que serían lugares que se encuentran dentro de esas elevaciones montañosas. Hablamos de, digamos, toda esa composición de elevaciones y o podríamos decir, de subidas y de bajadas que se encuentran dentro de cierto territorio, ¿cierto? Y de esas desigualdades de cómo se encuentra estructurado geográficamente ese territorio, ¿cierto? Y pues van a tener en este caso gran importancia el entender el territorio, entender en cuanto al relieve del territorio, porque pues va a ayudar a entender cómo se encuentran conformadas esas cuencas, ¿cierto? Cómo ese relieve está influenciando esos ríos, esas quebradas que componen esa estructura hidrográfica del sector, ¿cierto? Y por lo tanto, pues va a ayudar a entender o va a ayudar a saber o a de pronto a trabajar en un manejo del recurso, en un mejor manejo del recurso hídrico, ya sea para abastecimiento del ser humano,
o para que los mismos ecosistemas se abastezcan a partir de sus mismos procesos naturales, ¿sí? Obviamente acá se va a poder entender esos procesos de formación del suelo, obviamente relacionado con la geografía, ¿cierto? No solamente se va a trabajar cada uno de esos factores por aparte, sino que dentro de ese trabajo interdisciplinar, pues se van a tener que relacionar entre diferentes sectores para pues entender cómo se encuentra conformado cierto territorio, ¿cierto? Y pues va a ayudar a entender cómo se encuentran conformados esos suelos, esos sitios de drenaje superficial o de drenaje interno, cómo va a ser la erosión del sitio, si es un sitio muy erosionado o poco erosionado, y lo que todo esto conlleva, ¿sí? Además de determinar consecuentemente la clase de cultivos, ¿cierto? O el tipo de utilización pecuaria que se pueda realizar en cierto lugar, ¿cierto? No es lo mismo realizar producción de tipo ganadera en una montaña que en un valle, ¿cierto? O en una ladera, o no sé, en un sitio que se encuentre asociado a un ecosistema acuático, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo se encuentre el relieve de ese lugar, pues se va a saber en qué lugares se va a poder hacer cierto tipo de producción económica, ¿cierto? Ya sea de tipo pecuario, mediante la producción de ganado, de pollos, de pescado, de lo que sea, ¿cierto? O de los cultivos, hablando de la agricultura. En ciertos lugares, yo supongo ustedes sabrán y de pronto me gustaría que me agregaran el ejemplo, podrían cultivarse o de pronto, no sé, no es lo mismo cultivar en una montaña que cultivar en un valle o cultivar en una zona que esté asociada a un cuerpo de agua, ¿cierto? Entonces, entendiendo ese relieve de ese lugar, pues se va a poder se va a poder saber qué actividades de tipo económico se van a poder realizar de acuerdo a el manejo de ese territorio en cuanto al relieve. Continuamos con la topografía. ¿Ustedes que entienden han topografiado o han hablado algo de topografía dentro de sus actividades? ¿Saben qué es topografía? Sí, profe. Y eso creo que hace referencia al estudio de la superficie del terreno, donde pues es la base de un paisaje, o de montañas, valles, ríos, cráteres. Ujú. Muchas gracias, Dayana. Sí, efectivamente, pues la topografía va a estar muy relacionada con ese relieve, ¿cierto? La topografía ayuda a entender cómo esas formas de ese territorio o esas formas de ese relieve, ¿cierto? Hablamos en general de este aparatico, la verdad yo no sé muy bien, pero de lo que hace mi papá, de lo que sabe él, pues ayuda a entender como los grados de elevación, si no estaría mal, de cierto lugar, ¿cierto? Cómo se encuentra compuesto a partir, o cómo se encuentra más bien estructurado a partir de ciertos cálculos que se realizan desde la ingeniería civil, podríamos decir, ¿cierto? Entonces, desde la topografía, pues lo que se va a entender van a ser esas diferencias de elevación y esas diferencias de las pendientes que se encuentran en ese territorio, ¿cierto? Nos va a ayudar entonces la topografía también a establecer y a entender cómo se encuentra ese relieve, cómo se encuentra esa geografía de ese lugar, ¿cierto? Y pues va a ayudar a entender también las diferencias del drenaje, ¿cierto? En este caso también hablamos mucho, es muy importante entender los ecosistemas acuáticos de acuerdo a esas pendientes, a ese relieve, cómo va a estar conformado o cómo va a actuar o cómo va a funcionar este drenaje de ese territorio. Podemos hablar si es un lugar donde drena bien o drena mal, o es un lugar de inundación o no, ¿cierto? Acá también podríamos entender ese tipo de cosas y hasta es más, a partir de todo ese entendimiento podríamos definir si hay zonas de inundación o no hay zonas de inundación y pues los posibles riesgos ambientales que pueda conllevar esto, ¿sí? Acá, ¿qué más les digo? Se relacionan directamente las diferencias de drenaje
que a su vez tienen influencia de la formación del suelo y sus usos. ¿Sí? Entonces también volvemos a lo mismo. Los ecosistemas acuáticos nos van a ayudar a formar ese suelo, ¿cierto? A estructurarlo, digamos, como se dice por ahí, la naturaleza es sabia. Y se adecúa o sabe como por dónde ir, por dónde seguir, por dónde puede seguir sobreviviendo, por decirlo así. Y entonces en este caso podemos entender que los cuerpos de agua nos van a ayudar a estructurar ese territorio, ese relieve, y por lo tanto cercanos a estos cuerpos de agua van a haber ciertos lugares donde puedan habitar ciertos organismos, ¿sí? Y pues a partir de ello, ¿cierto? Pues vamos a poder entender también el uso de ese suelo o de ese relieve y de esos cuerpos de agua que estén estructurando el mismo relieve, ¿cierto? Y a partir también de la topografía va a ser posible definir las formas más concretas del relieve, lo cual va a ayudar a darnos un elemento más adecuado, ¿cierto? Del cómo es ese relieve, ¿cierto? Y pues del uso que pueda darse a cierta área, ¿cierto? Lo que les decía, no es lo mismo el uso que se puede dar en un área donde se encuentre un proceso de inundación, a una donde haya un proceso de erosión, o una donde haya un proceso de, bueno, de formación de montañas, ¿cierto? O donde haya una alta pendiente, una baja pendiente, ya vamos a depender de eso, ¿cierto? Entonces la topografía, también de acuerdo a la caracterización de esas pendientes, nos va pues a ayudar a entender qué actividades podrían hacerse dentro de cierto territorio a partir del entendimiento del relieve y de la topografía, o más bien que va a estar relacionado con esa topografía que se realice dentro del sitio. También hablamos de la hidrología, ¿sí? Que pues ustedes que vieron de pronto un poquito en hidrología en cuanto a formación de paisajes o estructuración de relieve. ¿Qué me podrían decir de su hidrología? ¿Qué vieron en hidrología? ¿No? Bueno. Entonces, pues la hidrología hablamos básicamente de ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Y pues dentro de estos ecosistemas acuáticos podemos hablar de ese régimen de caudal que sufren cada uno de ellos, ¿cierto? Que pues va a estar influenciado, o pues la conformación de estos ecosistemas acuáticos va a estar influenciado por el fenómeno de precipitaciones, ¿cierto? El cual de lo cual va a depender que estas precipitaciones caigan al suelo o a los cuerpos acuáticos, que el manejo o la movilidad de esta agua va a estar influenciada por los fenómenos de infiltración, escorrentía, percolación y demás sucesos que ocurren en el suelo del territorio donde caiga esa agua, ¿cierto? Que me recuerdan que es infiltración, percolación, escorrentía y evaporación de agua, que supongo lo vieron en su hidrología. Sí, pues yo de lo que me acuerdo, a ver, si no estoy mal, creo que infiltración es como... Y yo en eso me confundo un poco, pero sé que es uno del proceso, ¿cómo es que se espera, profe? Sino que cuando como la lluvia cae directamente al suelo y se contiene, creo que esa es infiltración o escorrente, creo que es la que sobrepasa. No me acuerdo bien los procesos, yo en eso sí me sabía confundir mucho. Y la otra, evapotranspiración, es la lluvia la que se condensa y sube a la atmósfera en que es en proceso como de gas. Sí. De los que me acuerdo. Vale, bueno. Entonces tenemos que cuando llueve, bueno, acá tengo gotas rojas, que cuando llueve, pues el agua cae, ¿no? Cae al suelo. Bueno, cae a las plantas y cae al suelo.
En el suelo van a ocurrir varios fenómenos, que en este caso sería el fenómeno de escorrentía, que es cuando el agua cae al suelo, el agua como que no entra al suelo, ¿cierto? Sino que empieza como a escurrirse, ¿cierto? Y esa escorrentía, pues de acuerdo a la pendiente del lugar que estemos hablando, pues esa agua va a correr en sentido del cual se encuentre esa pendiente. Seguramente caerá a un cuerpo de agua o caerá a otro sitio o se formará un lugar de agua subterránea, ya depende de lo que suceda con esa agua, ¿cierto? También tenemos el fenómeno de infiltración, que es esa agua que logra pasar el suelo, ¿cierto? Que ya no se escurre, sino que pasa esos poros del suelo, a partir de esos poros que se conformen de esa tierra que componga ese suelo, y entra esa agua, ¿cierto? Entra pues a ser parte de esos rizomas de las plantas, de ese ecosistema, ¿cierto? Se queda acá o puede bajar aún más, ¿cierto? Seguramente podrá conformar nuevos cuerpos subterráneos de agua, ¿cierto? Esa sería la escorrentía e infiltración, ya hemos hablado. También hablamos de percolación, que percolar, la palabra colar, no sé si bueno, lo conozcan, pero bueno, el colar es lo que hacemos con la coladera, ¿cierto? Que cogemos, no sé, el jugo y lo vamos a echar a la jarra, pero lo necesitamos colar para que, pues pase nomás el líquido y no pasen las semillas ni la cáscara de la fruta, ¿cierto? Entonces lo que sucede es que cuando va ocurriendo ese fenómeno de infiltración, dentro, pues, entre esos poros del suelo, entre esas partículas de suelo, ¿cierto? Entra esa agua que seguramente vendrá cargada con ciertos nutrientes atmosféricos que pues se condensarán junto con esas gotas de agua, ¿cierto? Caerán al suelo y a medida que el agua va pasando por los poros va dejando esos nutrientes. Entonces esos nutrientes van quedando disponibles acá, las raíces se quedan disponibles en ese suelo y las plantas pues podrán alimentarse de esos nutrientes, ¿sí? Entonces tenemos escorrentía, tenemos infiltración y tenemos percolación, que la percolación depende de la infiltración, ¿sí? Y por último, pues tenemos la evaporación, que simplemente, pues digamos, llegó el sol, ¿cierto? Y pues ese sol va a evaporar esa agua que quedó en esa superficie de suelo, el agua se va a evaporar, ¿cierto? Va a volver a la atmósfera, pero también va a suceder ese fenómeno de evapotranspiración que nos mencionaba Leslie, ¿sí? Que va a ser ese fenómeno en que de respiración vegetal, ¿cierto? Que ya sabemos que las plantas absorben dióxido de carbono, sueltan oxígeno y en ese proceso de apertura estomática va a salir vapor de agua también a la atmósfera. ¿Sí les queda claro esos fenómenos? Entonces, dentro de la hidrología, pues se va a proceder a entender uy, ya nos quedan 6 minuticos. Y acá nos quedan 15 minutos. Bueno, dentro de esa hidrología se va a proceder a entender cómo, de acuerdo a ese relieve, a esas pendientes, a todo lo que está conformando ese territorio, se vea influenciado el movimiento de agua, ¿cierto? Entonces ya podremos pensar que esas pendientes seguramente en algún punto conformarán o llegarán o coincidirán con que el agua caiga a cierto río, cierto lago, cierto cuerpo de agua, que ese fenómeno de infiltración forme cuerpos de agua subterráneo que de pronto en algún momento puedan ser utilizados, que esos cuerpos de agua subterráneo también estén influenciando esos ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Y demás, y de cómo dependemos los seres humanos de ese uso del agua, ¿cierto? Y del que llueva, del que no llueva, del cómo se disponga esa agua en ciertos territorios, ¿cierto? Entonces borremos aquí todos los dibujos y ya, ¿sí? Entonces, como les decía, la hidrología nos va a ayudar a entender de qué cuerpos de agua está compuesto ese territorio, ¿cierto? Y esos cuerpos de agua, cómo se están conformando, ¿cierto? A partir de esos fenómenos de escorrentía, infiltración, percolación, ¿cierto? Evaporación que va a influenciar
ese fenómeno de precipitaciones, ¿cierto? Y pues vamos a entender ese ciclo hidrológico, cómo está conformando esos cuerpos de agua, cómo estamos utilizando los seres humanos esa agua y de pronto cómo esa agua nos está ayudando a beneficiar esos sitios naturales que tenemos dentro del territorio, ¿cierto? Que también ya va a depender del cómo los estemos categorizando, ¿cierto? Dentro del si hablamos de cuerpos o de ecosistemas terrestres y de ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Entonces acá les menciono que de acuerdo a ese volumen de escorrentía y de sedimentación y la clasificación de corrientes temporales o permanentes, ¿cierto? Entonces acá la hidrología nos ayuda a entender ese régimen de caudales de esos ecosistemas acuáticos de acuerdo a ese volumen de escorrentía, el agua que se escurre, podríamos decir, a la sedimentación, todos esos nutrientes que quedan sedimentados cuando llueve, ¿cierto? Que quedan bajo de los sedimentos de ese cuerpo de agua o de esos nutrientes que caen, que van siendo lavados acá por ese fenómeno de escorrentía, ¿cierto? Y pues el cómo están sucediendo esas corrientes. Ya hablemos de corrientes temporales o de corrientes permanentes, ¿cierto? Dentro de ese fenómeno de precipitaciones se forman ciertas corrientes que pueden suceder por un tiempo y ya después ya no. Y también se conforman esas corrientes permanentes, que en ese caso serían todos los ríos, quebradas y demás cuerpos de agua móviles, ¿cierto? Que pues mantengan un curso por cierta temporalidad hasta que pues o cambie el curso de ese río o el río se deseque o suceda ciertos fenómenos que ya no le permitan existir más a esos ríos. ¿Claro hasta el momento, chicos? Sí, profe. Vale, y acá nos quedan 3 minutos. Y acá nos quedan 9. Bueno, también podemos hablar de la hidrografía, ¿sí? Que en este caso la hidrografía va a hablar más bien de las cuencas, de las subcuencas que pues van a ser parte de cierta red de agua, por decirlo así, más grande, ¿cierto? Las cuencas principales de ese lugar, ¿cierto? Y pues se va a encargar la hidrografía de generar el análisis de tipo morfométrico del área de captación de la cuenca y su red de drenaje, ¿sí? Entonces, es decir, cómo desde la morfología, podríamos hablarlo, ¿cierto? Se encuentran estructurados esos cuerpos de agua, ¿cierto? Que a partir de los fenómenos de precipitación, del deshielo, también de los glaciales, se van a conformar, ¿cierto? Esos ríos, esos cuerpos de agua móviles que van a ir estructurando, ¿cierto? Esos corredores por donde pasa el agua, que van a generar ese fenómeno de abastecimiento de tanto las especies naturales como la especie humana, podríamos decirlo. Y pues que van a llegar a una desembocadura siendo un océano o un lago o un humedal, el ecosistema que tenga agua estancada, podríamos decirlo, o agua no móvil. Bueno, los océanos sí tienen agua móvil, ya dependemos de si hablamos de un lago o de una laguna, ¿cierto? Entonces la hidrografía lo que va a hacer es entender, ¿cierto? Cómo están a partir de esos fenómenos de que ya les hablé, de precipitación, de escorrentía, de evaporación, bueno, de todo esto, cómo se estructura esa red de ríos, podríamos decirlo, cómo se va a estructurar esas microcuencas de cierto territorio y cómo van a conformar esas microcuencas una gran cuenca, ¿cierto? Y esa gran cuenca, pues, qué cantidad de agua va a generar, si genera un buen abastecimiento, un poco abastecimiento de agua y qué implicaciones tanto naturales como antrópicas podrá tener, ¿sí? Y pues que nos va a ayudar a entender ese ordenamiento territorial de el recurso hídrico, ¿cierto? Entonces, chicos, nos queda menos de un minuto, dejemos hasta acá, yo ya pues sé quiénes vinieron a clase, yo ahorita ya tomo mi asistencia. Dejemos hasta acá y nos vemos mañana. Ya sabemos, no tenemos clase para que acaben de hacer ese tallercito. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, que tengan feliz día y juiciosos. Que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. listo.